Esteban pregunta, sí, hoy vamos a dar la unidad 5. Es una unidad larga, por lo tanto no vamos a alcanzar a ver todos los temas, vamos a ver lo central de cada tema, digamos, de los temas de la unidad 5. Es mercado de capitales lo que vamos a ver hoy, cómo funciona el mercado de capitales, cuáles han sido las reformas, porque es una ley en materia en esta materia que hubo algunas reformas, varias, una principal que fue en el año 2012, que se reformó ampliamente la ley de mercado de capitales, y luego tenemos una reforma reciente del 2018, que también hubo algunos cambios. En mercado de capitales lo que tenemos que tener siempre presente es que nosotros tenemos un mercado más chico que otros países en lo que es mercado de capitales. No sé qué a ustedes se les ocurre qué significa mercado de capitales o qué se negocia en el mercado de capitales, o si conocen al respecto. A ver, ¿qué conocen de mercado de capitales? ¿Qué se negocia en mercado de capitales? Chicos, ¿hay vida allá atrás? Yo, profe, ni idea. Bueno, ¿Puede ser las acciones de una ¿alguien? empresa? ¿Cómo, Mauricio? ¿Puede ser las acciones de una empresa? Bueno, las acciones son un tipo de título que se va a negociar en el mercado de capitales, sí, sí. O sea, hay empresas que van a tener, digamos, acciones que están en oferta pública, ¿no? Y que cualquiera podría comprar la acción de esa empresa que hace oferta pública de sus acciones. Entonces tengan en cuenta que eso pasa con sociedades abiertas, es decir, con sociedades que van a entrar en el régimen de oferta pública. Ariel, ¿qué tal? Buen día, presidente. Entonces, no todas las empresas tienen oferta pública de sus acciones. Hay empresas cerradas que compran capital, digamos que hay un determinado número de socios que son propietarios del capital, son titulares del capital, pero que después no puede entrar cualquiera a la empresa a adquirir capital de esa empresa. Porque a la empresa le interesará abrirse, digamos, o tener oferta pública de sus acciones. Las acciones, les aclaro que es uno de los títulos que se negocia en el mercado de capitales, pero hay otros títulos que se negocian en el mercado. Las acciones son uno de esos. Después vamos a tener obligaciones negociables, digamos, bonos. El mercado de capitales, bueno, contratos, derivados, ¿no? Es mucho más amplio que las acciones, pero las acciones es el típico título que se negocia en el mercado de capitales. ¿Por qué le interesará a la empresa, digamos, abrir a oferta pública? Y que alguien X, cualquiera pueda comprar sus acciones. Exacto, Nair. Acá pone para financiamiento. Exacto, o sea, es una manera de obtener financiación, ¿no? De terceros. ¿Por qué le interesará a un tercero comprar una acción de una empresa? Alguien que no pertenece a esa empresa, pero comprar y adquirir una acción en el mercado de capitales. ¿Qué le puede resultar atractivo a los terceros? Una acción o cualquier otro activo, ¿no? Que vamos a ver bien cuáles son. Bueno, bien, Esteban, bien. O sea, puede ser titular de una acción implica derechos políticos, derechos económicos a percibir dividendos. A su vez, puede querer lucrar con la compra y venta de esa acción o, digamos, ¿pero por qué lucro con la compra y venta? Porque después la acción va variando su valor, ¿no? Hoy puede valer 10 y mañana puede valer 20. Entonces yo si la compré a 10 y las vendo a 20, gané dinero. Dice que hay mucha especulación con el valor de los activos. Eso pasa en las acciones, no pasa bueno, y por ahí hay que ver en los otros títulos, ¿no? Qué dinámica tienen cada uno en particular.
A veces es muy volátil, el tema de las acciones son más volátiles que otros activos. Eso significa que a veces bajan o suben de precio, la cotización de la cotización de las acciones mucho más rápido e impredeciblemente que otro tipo de activos. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente, que el mercado de capitales en Argentina es muy chico. Un mercado de capitales chico y a diferencia de otros países, Brasil tiene un mercado de capitales mucho más amplio. La gente en general, el ahorro no va tanto a acciones en Argentina. La gente no piensa como modalidades de ahorro. Ustedes piensen cuál puede ser la modalidad de ahorro en la cual, si tiene dinero que le excede el argentino, que le sobra, ¿dónde lo puede, qué manera lo ahorra? ¿O cuáles son las maneras de ahorrarlo? Digamos, de no perder dinero y eventualmente ganar. Bueno, acá está a plazo fijo, compra dólares. Sí, Mauricio. El plazo fijo, bueno, ahí yo tengo una renta, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el plazo fijo a veces hasta da una renta que es menor directamente me permite no perder tanto dinero, porque hoy, por ejemplo, la tasa de plazo fijo es menor que la tasa de inflación, ¿no? Pero bueno, en general es un mecanismo de ahorro más común. Bueno, comprar un bien podría ser, comprar un activo. Bueno, la compra de dólares ni hablar, el argentino típico tiene ese tipo de... Pero no, el dinero no va tanto canalizado al mercado de capitales. O sea, no es que una persona en general... No digo que no haya gente que compre acciones, pero no es tan habitual. O sea que todo lo que implica mercado de capitales es chico. Y la misma ley dice que se intente promover, que hay una intención de promover el desarrollo del mercado de capitales. Eso lo dice la propia ley que regula el mercado de capitales. Bueno, voy a compartirles un Power. Bueno, tenemos que ver en principio un concepto de lo que entendemos por bolsas y mercados. ¿Qué entendemos? ¿Cómo podríamos conceptualizar las bolsas y los mercados? Bueno, acá lo definimos como instituciones organizadas con el fin de realizar negociaciones mercantiles indirectas dentro de un marco de seguridad, certeza y legalidad, ahora vamos a explicar, cumplidas por intermediarios mediante determinados mecanismos jurídicos que obedecen a particulares normas técnicas con vencimientos uniformes y protegidas por un medio de ejecución forzado. Es decir, el mercado, en realidad hoy el protagonismo lo tienen los mercados, pero bueno, son instituciones en general organizadas bajo la forma de sociedad anónima y dan un ámbito, un marco, dentro del cual se realizan negociaciones sobre títulos valores. O sea, en el marco de un mercado que va a establecer su propia regulación y reglamentación de actuación, o sea, el mercado emite normativa también y regula cómo va a funcionar esas negociaciones. Ojo que hoy todo va a estar controlado por CNB, es decir, no sea más esta autorregulación que teníamos antes, plena del mercado, sino hoy está todo controlado por el organismo de aplicación, que es Comisión Nacional de Valores. Entonces, todas las negociaciones, compra-venta de acciones, por ejemplo, se da en este ámbito que es en el mercado, ¿no? En esta institución. ¿Qué da el mercado? Intenta dar un marco de certeza, de seguridad a las partes, de legalidad. O sea, establece procedimientos por medio de los cuales se van a negociar esos activos, requisitos de idoneidad, de probidad, de solvencia a los agentes que intervienen en esas negociaciones, o sea, los agentes de bolsa, los agentes de mercado, que vamos a ver cuáles son, para actuar como tales tienen que estar inscriptos, tienen que estar autorizados por CNB y deberán cumplir con determinados requisitos requisitos en cuanto a sus aptitudes y en cuanto a su solvencia. Es decir, todas estas normativas busca asegurar a las partes mayor seguridad en la transacción que realizan. Estos intermediarios van a ser los agentes, que vamos a ver quiénes son, agentes de negociación, agentes de liquidación, compensación. Y bueno, y en general cuando las operaciones se realizan en el marco de un mercado, operaciones de bolsa, el cumplimiento de esa operación, el cumplimiento de esa obligación está garantizado por el mercado.
el mercado va a garantizar el cumplimiento de esa obligación. El mercado va a responder, si no, el agente no cumple con su obligación, va a responder el mercado. Por eso se dice que da un medio también de ejecución forzada. Bueno, ¿cómo definimos? ¿Cómo podemos? La ley también, la ley va a referir expresamente a la definición de mercado de capitales. En el artículo 2, el artículo 2 da un montón de definiciones, y entre las definiciones, la ley 26.831, acá, la ley 26.831 es la ley que regula el mercado de capitales. Está reformada por la 27.440 del 2018, y luego sí, para, digamos, lo que es mercado de capitales está regulado por esta ley, pero a su vez por normas de Comisión Nacional de Valores, o por reglamentos y normativa que dictan los propios mercados y bolsas. Entonces, los mercados como institución, ¿cómo están organizados? En forma de sociedades anónimas, que tienen que estar autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, y entonces que tienen por principal objeto organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública. Así define la ley y refiere a los mercados. En cuanto estrictamente a qué se entiende por mercado de capitales, es el ámbito en el cual se van a ofrecer públicamente valores negociables u otro tipo de instrumentos autorizados por CNB, para que se negocien a través de agentes autorizados, que se ofrezcan al público, ¿no? Es decir, para la realización de actos jurídicos, y todo bajo supervisión de CNB. Es decir, en mercado de capitales se ofrecen al público mediante oferta pública valores negociables, que implica acciones, CDRs, bueno, hoy están de moda CDRs, que son otro tipo de instrumentos, por ejemplo, contratos a término, ¿no? Que son otro tipo de instrumentos, contratos futuros, opciones, bonos, obligaciones negociables. O sea, hay un montón de títulos, valores que se van a ofrecer públicamente en el mercado de capitales. Y bueno, y se van a negociar a través de agentes. O sea, las compras y ventas de estos títulos nunca lo hace la persona. Digamos, si estoy en el marco de un mercado, no lo hace la persona directamente con otro, ¿no? Comprador y vendedor. Que eso sí se da cuando la negociación es bilateral, fuera de los mercados. O sea, hay negociaciones, hay tipo de negociaciones sobre títulos valores que se realizan fuera de los mercados, de manera bilateral entre las partes. Pero si es dentro del mercado, esa negociación se hace a través de agentes. Es decir, vos le encargás a un agente que compre o venda, estos denominados agentes de negociación, que van a ser quienes concertan estas obligaciones, ¿no? Perfeccionan definitivamente la compra o venta. Siempre bajo control de Comisión Nacional de Valores. Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo rector y de control de todo el sistema, como si fuera el Banco Central para el mercado de dinero o para el mercado financiero. Acá es Comisión Nacional de Valores. ¿En qué consiste la oferta pública? Bueno, después vamos a ver más tarde, después en otra filmina, pero es la invitación que se hace a personas en general, indeterminadas, o algunas personas o grupos, para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables. Y que se publique por alguno de estos medios, acá enumero un montón de medios por los cuales se puede publicitar esa oferta pública. Habla de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones telefónicas, de televisión, bueno, carteles, programas, medios electrónicos, un montón de posibilidades a través de las cuales se da publicidad a esa invitación, digamos, a realizar actos jurídicos, que es la oferta pública. Bueno, función económica de los mercados. Bueno, instituciones que son auxiliares del comercio. ¿Por qué podríamos llamarlas auxiliares del comercio? Y porque nos dan un espacio en el cual los agentes van a hacer intercambios, van a hacer negociaciones, buscan bienes concretos. En realidad, un título de valor es un bien también, un bien concreto. Por lo tanto, es un espacio, un ámbito en donde confluyen los agentes a realizar
negociaciones, ¿no? Y buscan determinados bienes. Contribuyen al desarrollo de una economía de mercado, una función de financiamiento de empresas. Lo que hablamos recién, es decir, se va a canalizar el ahorro de la gente a través de mercados de capitales, o parte del ahorro del público. Y esto permite financiar a las empresas, darle financiamiento a las empresas. Digamos, bueno, acá aclara qué entenderíamos por mercado de capitales, y mercados en los que el objeto de negociación es capital financiero. Como les decía, acciones, bonos, obligaciones negociables. Eso es lo que se transa o lo que se negocia en el mercado de capitales. Bueno, el arbitraje va a ser importante. El mercado de capitales, los mercados se los va a obligar, digamos, a constituir un tribunal arbitral. Hoy a los mercados, antes eran protagonismo de las bolsas, pero hoy van a ser los mercados quienes tengan que constituir el tribunal de arbitraje, y a través del cual se van a canalizar muchos de los conflictos que puedan surgir a estas sociedades que tengan oferta pública. Ya sea con sus accionistas, o sea, conflictos de ley de sus sociedades. En principio, la normativa va a establecer que tengan que dirimir esos conflictos en un tribunal de arbitraje, o sea, a través de un tribunal de arbitraje. Bueno. Esto ya lo vimos un poco, la definición de mercado de capitales, cuando les decía que les da un ámbito o un marco en el cual se realizan operaciones, y ese marco se cumplen con normas determinadas, con procedimientos determinados y un marco relativamente seguro para realizar esas transacciones. Entonces, ¿cuál es el régimen legal? Bueno, esto yo les dije hace un ratito, la ley aplicable, que es la 26.831, recuerden que es reformada en el 2018, esta ley se sancionó en el 2012, y luego la reforma en el 2018. Y después hay un montón de normativa de CNV, es decir, Comisión Nacional de Valores dicta su propia normativa, dicta regulaciones. Lo mismo los mercados también están habilitados para dictar reglamentación de la actuación de sus agentes. Lo que pasa es que esa reglamentación siempre va a tener que ser aprobada por CNV, por Comisión Nacional de Valores. O sea, CNV es el organismo de control máximo y tiene que sí o sí aprobar esa normativa de los mercados. ¿Cuáles son los distintos sistemas de estructuración de estas bolsas y mercados en el mundo? ¿Cómo se estructuran? Bueno, puede ser un sistema de total libertad o sistema privado, en donde hay una libertad en la organización de las bolsas, y los mercados son autorregulados. ¿Qué significa que son autorregulados? Que se pueden dictar su propia normativa y pueden también sancionar directamente, o sea, accionar disciplinariamente contra sus integrantes, de manera directa. O sea, en un sistema de libertad o sistema privado, entonces hay una libre organización de las bolsas, y los mercados se autorregulan tanto desde el punto de vista normativo como disciplinario. No habría un control muy férreo por parte del Estado en este tipo de sistema de libertad de las bolsas. Esto se da, por ejemplo, en Bolsa de Londres. La Bolsa de Londres se organiza de acuerdo a este sistema de libertad de organización. En el caso del sistema de bolsas estatales o sistema oficial, las bolsas de comercio son creadas por el Estado. Son instituciones creadas por el Estado y dependen del Estado, y el Estado las organiza. Un ejemplo de estas bolsas serían Bolsa de París y Bolsa de Milán. En Francia y en Italia, la Bolsa de Milán tendría un sistema de bolsa de tipo estatal, organización oficial o sistema oficial. Y bolsas controladas o sistema mixto, las bolsas se organizan libremente, son instituciones privadas, pero el funcionamiento, la constitución y funcionamiento está sujeto a la autorización y control por parte del organismo de contralor estatal, por parte del Estado. El Estado también controla su funcionamiento. Por ejemplo, Bolsa de Nueva York, Bolsa de España y nuestra bolsa, acá en Argentina. O sea, sería un sistema de bolsas controladas. Este es nuestro sistema. Entonces tenemos ¡ay, no, perdón, chicos! Que quedó como muy... Mi pulso se fue mal. Esperen que lo voy a borrar, pero quería ponerles... vamos a hacer así.
Este es nuestro sistema, bolsas controladas, sistema mixto o ecléctico, en donde sí tenemos que son instituciones privadas las bolsas o mercados, pero están controlados en su autorización para funcionar y en su funcionamiento en sí por el Estado, ¿no? En este caso, en nuestro caso, por Comisión Nacional de Valores, a través de Comisión Nacional de Valores. Bueno. Bueno, acá definimos de nuevo mercado de capitales, un poco ya lo dijimos, que consistía, digamos, lo definimos antes, pero bueno, acá tienen otro tipo de definiciones, ese segmento del mercado financiero en el cual se realizan operaciones vinculadas a emisión y comercialización de títulos valores y otros papeles negociables, usualmente a mediano y largo plazo. Esto es el mercado de capitales. Recuerden que, a ver, mercado primario, podemos hablar de un mercado primario y secundario. Primario es cuando se emiten esas acciones, la emisión, el acto de emisión de esas acciones, y cuando se emiten esas acciones a oferta pública y se suscriben por primera vez, mercado primario. Pero después, esa gente que es titular de esos activos, o de esos, por ejemplo, de esas acciones, puede pretender no tenerlos durante toda la vida en su poder, ¿no? Es decir, una vez que yo suscribí una acción, por ahí no quiero quedarme hasta que la sociedad se liquida y ser titular de esa acción o ser propietaria de esa acción hasta que la sociedad se liquida. Bien, Luana, ahí te veo la cara. ¿Cómo andás, Luana? Buen día. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el mercado secundario, la parte del mercado secundario, o sea, mercado primario era cuando se emitió y se suscribió. Y luego el mercado secundario permite que esa persona que no se quiere quedar más con la acción, después la venda a otro. Esa comercialización de las acciones en esa segunda instancia, una vez que ya estaba emitida, ya se habían emitido, y alguien la suscribió, y ese alguien la desea vender, y luego ese que la compra también la desea vender a otro, o sea, esa libre circulación se da en el mercado secundario, lo que se denomina mercado secundario. Entonces es importante esa distinción. Bueno, acá vamos a hacer una comparación entre el régimen legal antes de el 2012, o sea, en la ley, de acuerdo a la ley 17.811 del 1968, esa ley rigió hasta el 2012, ¿y qué diferencia hay entre una y otra norma? Es decir, ¿qué dice una y otra norma? Que fue la gran reforma, ¿no? Después tenemos la reforma del 2018, que les voy a decir, digamos, cuáles fueron las principales modificaciones de esa reforma 2018, pero a grandes rasgos cambió de manera total, digamos, la ley a partir de esta gran reforma del 2012. ¿Qué dice esta reforma del 2012? Y cómo cambió la anterior ley. En la anterior ley había una total autorregulación de los mercados. O sea, los mercados tenían una plena libertad para emitir normas reglamentarias de actuación de sus agentes, para fiscalizar, para controlar y para aplicar sanciones de manera directa a sus agentes. O sea, Comisión Nacional de Valores, los mercados, no CNV, el mercado, tenía una completa facultad desde el punto de vista normativo y sancionatorio. Por eso hablamos de autorregulación plena. Esto se daba antes del 2012. Fíjense que eso puede implicar más riesgo. Yo estoy dejando en un ente privado la regulación casi de todo el sistema. O sea, esto se cambió a partir de 2012, porque a partir de la crisis del 2008, de las hipotecas subprime y demás, hubo toda una preocupación a nivel mercado de capitales de cómo se estaba regulando el mercado de capitales, de qué tipo de controles estaban existiendo. Y este tipo de norma, digamos, que surge en 2012, también tiene miras, o sea, viene a posteriori de esa gran crisis. A partir de la reforma 2012, aumentan las facultades del organismo rector del sistema, que es Comisión Nacional de Valores. Y se elimina esa autorregulación de los mercados. O sea, la facultad de sancionar, de aplicar sanciones a los agentes, ¿no? Iniciar sumarios, aplicar sanciones, controlar, pasa a estar en cabeza de CNV, de Comisión Nacional de Valores, y deja de estar en cabeza de los mercados y de las bolsas de los mercados.
También CNB va a tener que autorizar cualquier normativo o reglamento que emitan los mercados. No es que los mercados no van a emitir nunca más reglamentación, hay cierta facultad de emitir reglamentación, pero es mucho menor y siempre va a estar aprobado por CNB. No van a tener esa facultad que tenía antes de sancionar directamente, sin intervención de CNB, a sus agentes. CNB les dice que también les va a ordenar que controlen, porque ¿quién está más cerca de los agentes? CNB está un poco más lejos, el que está más cerquita mirando son los mercados. Los agentes actúan en el marco de los mercados. Entonces van a tener cierta facultad de control, pero siempre van a tener que denunciar cualquier falta, cualquier infracción a CNB para que CNB eventualmente sancione. Y aplique sanciones, multas y demás. Entonces, esta ley de 1968, 1711, estableció una mínima intervención del Estado. O sea, la intervención del Estado era mucho menor. Sí había una supervisión indirecta, no es que no había control por parte del Estado, por parte de la Comisión Nacional de Valores, pero era mucho más indirecta, se dejaba todo en manos de los mercados en sí mismos. Acá sí va a haber un control directo a partir del 2012, lo que les decía, de CNB, o sea, del Estado sobre operadores y sujetos sometidos a la ley. Bueno, se va a consagrar entonces mayor protección al pequeño inversor, a lo largo de la ley en algunos aspectos va a referir a las pymes, caso particular de las pymes, ¿no? Se lo va a tener en consideración para algunas regulaciones específicas o para temperar el rigorismo de la regulación en algunos casos, si fuera una pyme. O sea, piense que se intenta fomentar que la mayor parte de las empresas cotizan en el mercado de capitales. Es difícil, a veces una pyme en general es una empresa más cerrada, no se le ocurre abrir al público que cualquiera pueda suscribir sus acciones. Pero bueno, lo que intenta la ley es fomentar esa mayor participación en el mercado de capitales. La ley de 1968, 17811, establecía un requisito que era que para los operadores los intermediarios pudieran actuar en el mercado de capitales, tenían que ser accionistas de ese mercado. Es decir, para los intermediarios poder operar en el mercado de capitales, tienen que tener una acción en la SA, que es el mercado. O sea, el mercado está constituido como una sociedad anónima. Bueno, para operar en el mercado de capitales, la ley exigía que esa persona, ese operador, tuviera que tener titular de una acción en el mercado. O sea de alguna manera, sí, accionista de ese mercado. Eso fue eliminado con la ley 26831, se establece lo que se denomina desmutualización, y para participar, digamos, y operar en mercado de capitales se requiere una membresía en el mercado, o sea, el mercado te tiene que autorizar a operar en mercado de capitales, pero no es necesario que vos seas accionista. Sí tiene que tener una suerte de autorización y estar avalado por el mercado respectivo y por CNB, pero no tiene que tener una acción, o sea, no se requiere esta participación en carácter accionista. Y esto permite abrir mucho más el juego a intermediarios, o sea, que haya una mayor cantidad de intermediarios que las que había antes. Bueno, lo que les decía antes, la autorregulación. La ley antes del 2012 estableció una plena autorregulación de los mercados, incluso con facultades disciplinarias. A partir del 2012 se establece que la competencia disciplinaria es exclusiva de Comisión Nacional de Valores. Los mercados y las cámaras compensadoras tienen que denunciar las faltas a CNB. Denunciar qué falta, que incurran, bueno, los intermediarios, los agentes, y entonces, porque también tienen que hacer tareas de control, las cámaras y mercados tienen que hacer tareas de cierto control sobre sus agentes, pero después deberán denunciarlo a CNB, y CNB va a ser la que pueda aplicar sanciones, Comisión Nacional de Valores. ¿Qué más? Bueno, hay un cambio de denominación de los agentes. Hoy se habla de agentes registrados en Comisión Nacional de Valores. Antes tenían otro nombre los agentes. Hoy vamos a ver cuál es el nombre de hoy, de los agentes intermediarios, pero hubo un cambio de denominación. En su momento, antes del 2012, para autorizar la cotización de determinados títulos, valores, los que tenían que autorizar la cotización son las bolsas. O sea, las bolsas tenían un mayor protagonismo al que tienen hoy. Hoy el protagonismo se centraliza en los mercados y no en las bolsas. Pero en su momento, en la ley 17811, el trámite de oferta pública y cotización
se tenía que realizar ante la bolsa, y la bolsa era la que autorizaba esa cotización. Hoy los mercados son los que autorizan el listado y negociación de títulos valores. O sea, si yo sí quiero emitir acciones a oferta pública y que se negocien en un mercado, tengo que tener la autorización de ese mercado para que las acciones estén en el listado y puedan negociarse en el marco del mismo. Para que el mercado, tengo que tener la autorización del mercado, pero antes también tengo que tener autorización de Comisión Nacional de Valores. O sea, Comisión Nacional de Valores tiene que autorizar esa cotización y esa negociación. Y eventualmente, si no, Comisión Nacional de Valores podría exigirse o solicitarse judicialmente esa autorización. Y si hay una orden judicial, también deberá autorizarse esa cotización o negociación. Bueno, los sistemas informáticos están integrados, hay una interconexión de los sistemas informáticos, porque todas las negociaciones en el mercado de capitales se realizan electrónicamente, ¿no? A través de un sistema informático, y entonces la ley expresamente dice que tienen que tener la mayor conexión posible, y una interconexión de todos los sistemas. En cuanto a calificadores de riesgo, bueno, esto fue parte de la reforma 2018 que se aclaró, que los agentes de calificador de riesgo no pueden prestar servicios de consultoría, de auditoría, de asesoramiento a las entidades que pertenecen, digamos, las cuales están calificando, ¿no? Recuerden que esto eran parte de los conflictos que habían surgido en el 2008, en la crisis de 2008, que las calificadores de riesgo estaban un poquito, no eran tan imparciales, y a su vez prestaban servicios a las empresas que cotizaban sus acciones. Entonces, como que si yo tengo una empresa que califica el riesgo de una determinada acción o una determinada inversión, no puede ser, o sea, y me dice es más o menos riesgosa, no podría ser la misma empresa que asesora a su vez a esas empresas que cotizan esas acciones. O sea, como que habría un conflicto de intereses, entonces eso se busca proteger que no exista. Y por eso claramente la ley exige esto, ¿no? Que no presten tareas de consultoría o asesoramiento empresas que califican riesgo. Bueno, que las universidades públicas pueden actuar eventualmente como calificadores de riesgo, esto lo establece la reforma 2018. Se establece claramente, se dispone la protección de pequeños inversores. Esto también es una reforma del 2018. Por eso esta ley 27440 es del 2018. ¿Qué pasaba? Antes del 2018, CNV tenía la facultad de eventualmente, si lo decidía, por alguna razón o por alguna supuesta infracción, desplazar a los órganos de administración de la sociedad en cuestión. Digamos, cambiar el directorio, desplazar el directorio, o designar lo que se denominan veedores, una persona que va a la empresa en carácter digamos, de mirar o de observar, por eso veedor, pero a su vez tenía poder de veto sobre las decisiones, podía vetar decisiones del órgano de administración, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que CNV se podía en algún momento meter en la administración de la empresa. Esto lo elimina, o sea, la reforma 2018 lo elimina expresamente, esta potestad arbitraria o discrecional de CNV, del organismo de control, de inmiscuirse en la administración de la empresa. Ustedes piensen que, ¿por qué? A ver, ¿por qué puede interesar esto, derogarlo? ¿Qué les parece? ¿Por qué le podría interesar a CNV derogar esto? Perdón, a CNV, digamos, la reforma de la ley, ¿no? ¿Por qué iría direccionada a derogar esta facultad de intervención de CNV en las empresas? ¿Qué podría generar? ¿Qué podría estar generando esta intervención? ¿Que lo lleve a la quiebra a la pyme o a la empresa? ¿Por qué decís eso, Mauricio? ¿Por qué te parece? Porque a lo mejor falló en algún cálculo o algo y cuando llevó la acción o el título, lo que sea que esté poniendo en venta con los inversores, se sacó de eje algún cálculo, digamos. Bueno, en realidad lo que si vos sos una empresa y pensás dos veces si vas a cotizar en bolsa o no,
sos una empresa grande, supónganse que incluso ni siquiera estamos hablando de empresas chiquititas, empresas que tienen muchos intereses en juego. Y cualquier empresa tiene intereses en juego, pero digo, y sabe que si cotiza en bolsa tiene la posibilidad y el riesgo de que si le pinta a CNB, digamos, no lo digo así, pero se lo digo como en criollo, intervenirla, la interviene. Y ustedes piensan que CNB es un organismo que depende del Ministerio de Finanzas, que depende del Poder Ejecutivo, es un organismo autárquico, pero bueno, está vinculado, digamos, de alguna manera al Estado. Le está dando una facultad extraordinaria. O sea, si yo soy una empresa que estoy pensando en cotizar o no, y sé que en cualquier momento me pueden intervenir el órgano de administración, el Estado, a través de ese organismo de aplicación, me da mucha incertidumbre. O sea, a mí no me gusta como empresario que se metan en la administración de mi empresa. Es muy riesgoso, ¿no? Es decir, desincentiva que las empresas quieran entrar al mercado de capitales. Obviamente menos empresas. Quizás si yo saco esta facultad discrecional, le doy más seguridad a las empresas para que puedan, por lo menos ese riesgo no esté. Entonces le quito un fantasma. Ese fantasma puede desincentivar la entrada a cotizar en el mercado de capitales. Porque le doy más inseguridad jurídica a la empresa. La empresa no sabe si mañana agarra y CNB decide, por la razón que sea, desplazar a la administración o obstaculizar la administración porque tiene poder de veto, entonces un poco decidir, tomar decisiones de la empresa, ¿no? Entonces, eso, digamos, trató de protegerse y de quitar ese fantasma a través de la reforma 2018 que elimina esta facultad discrecional de CNB. Protege también a protección de pequeños inversores, ¿no? Es decir, bueno, también a los pequeños inversores les interesa esto. Digamos, bueno, que se mantenga inalterable la administración de la empresa. ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, como les decía, en la ley 17811 tenían un gran protagonismo las bolsas en el sistema para autorizar la cotización, tenían los tribunales arbitrales, funcionaban en las bolsas, una facultad de fiscalización o control. Hoy, a partir del 2012, estas funciones se perdieron en cabeza de las bolsas y pasaron a estar en cabeza de CNB y de los mercados. O sea, ya no de las bolsas de comercio, sino de Comisión Nacional de Valores y de los mercados. El control de qué sociedades van a cotizar, o sea, las sociedades cotizantes, la autorización, el listado, está en los mercados, en cabeza de los mercados con control de CNB. Los tribunales arbitrales, el tribunal arbitral pasa a funcionar en la órbita de los mercados. Antes funcionaba en las bolsas, ahora en los mercados. Bueno, esto ya un poco se los dije, estaba antes. Para ser agente era necesario antes ser accionista del mercado. Y había un número muy limitado de operadores, de intermediarios. Hoy, a partir del 2012, hay un sistema de membresías y los operadores, digamos, no es que va a haber operadores que nunca va a haber un operador que sea accionista del mercado. Podrán existir operadores o intermediarios o agentes que sean accionistas del mercado y operadores o intermediarios que no sean accionistas del mercado, que tengan solamente el derecho a operar en el mercado. Hoy la autorregulación es restringida, es decir, como les relataba, tienen una facultad de dictar reglamentos o cierta facultad normativa en los mercados, pero lo que hace a sanciones a los agentes y a las personas, los sujetos que intervienen en estas negociaciones, sanciones y demás, pasan a ser exclusivamente o directamente a cargo de CNB y no de los mercados. Esto es importante, esto es un principio muy importante de la reforma, ¿no? Esto pasar de una autorregulación plena de los mercados a una autorregulación restringida. Hoy estamos en una autorregulación restringida. Tienen la facultad normativa, pero perdieron la autorregulación disciplinaria. Esto ténganlo especialmente en cuenta. Perdón. Bueno. Pero como dijo, la autorregulación es restringida, ahora ¿qué facultad conservan ahí?
Como la autorregulación es restringida, conservan, Franco, la facultad de dictar reglamentación, o sea, no es que los mercados no pueden dictar ningún tipo de reglamento, esa facultad normativa está, pero más limitada porque también necesitan pleno control y autorización de CNB de esa reglamentación. Y lo que perdieron totalmente dentro de la autorregulación es la disciplinaria o sancionatoria, porque hoy los mercados no se encargan de sancionar a los sino que la sanción está a cargo de Comisión Nacional de Valores. Los mercados denunciarán, tienen la obligación de denunciar a CNB eventuales infracciones o incumplimientos, y luego será la Comisión Nacional de Valores la que sancione, la que disponga las sanciones pertinentes. O sea que la facultad disciplinaria pasa a concentrarse en el órgano de aplicación y deja de estar en los mercados. Antes eran los mercados directamente los que sancionaban. ¿Se entiende eso? O sea, antes era el mercado, digamos, como esa organización del mercado. No es que aparecía CNB, los organismos estatales a sancionar, era el mercado. Ahora no, ahora es CNB, digamos, este organismo estatal, quien se encargará de sancionar. Es un control directo que tiene por eso se pierde esa autorregulación del mercado en materia sancionatoria o disciplinaria y se limita también normativamente. Bueno, ¿qué diferencia existirá entonces entre un mercado abierto o extrabursátil, lo que se denomina over the counter, y el mercado cerrado o el mercado formal? El mercado extrabursátil o over the counter en general no está sometido a toda la reglamentación que implica operar en un mercado formal. O sea, vos cuando operás, cuando se realizan transacciones sobre títulos valores en el marco de un mercado formal, hay toda una normativa a seguir, hay toda una reglamentación, que eso está debidamente creada por el mercado, aprobada por CNB, tenés el control, los ojos de CNB que está mirando cómo funciona ese mercado. Mientras que en el mercado over the counter o extra bursátil se intercambian los activos directamente entre los agentes, digamos, entre agentes que son representantes de los compradores o vendedores de las partes, ¿no? Pero sin necesidad de tener todo este marco normativo que lo regula, este espacio, sino que, digamos, ni siquiera ser a través del sistema que establece el mercado, porque si uno está negociando acciones a través de un mercado, utiliza todo el sistema informático computarizado que da el mercado para hacer esas transacciones. Bueno, acá si estoy en un mercado extra bursátil, esas transacciones, no hay un mercado participando, intermediando en esas transacciones, y se pueden realizar en cualquier sitio sin que tengan que ser, digamos, en este marco que brinda el mercado. ¿Qué características va a tener este mercado extra bursátil? Las condiciones de precio y cantidad las fijan las partes, o sea, no hay las fijan libremente las partes esas condiciones. Hay una gran libertad en la negociación entre compradores y vendedores. La liquidación de las operaciones, o sea, el pago, digamos, cuando se paga el precio y se entregan los títulos, no opera a través de un mercado, sino que se realiza directamente entre las partes. Cuando hay un mercado formal, siempre el mercado está en el medio de las operaciones. Ahora lo vamos a ver. Pero como estas over the counter, digamos, extra bursátil, no está el mercado interviniendo en esta liquidación. No tienen el denominado fondo de garantía. Esto va a ser importante, que cuando estoy en un mercado formal, se exige al mercado y cámaras compensadoras que haya un fondo de garantía. Ahora explicamos un poco, pero en este mercado extra bursátil no hay un fondo de garantía. O sea, no hay un mercado atrás con un fondo de garantía que garantice el cumplimiento de esas obligaciones. El mercado abierto, el MAE, el mercado abierto electrónico, es el caso más representativo de un mercado over the counter, un mercado extra bursátil, y los títulos que cotizan en MAE deben estar previamente admitidos a oferta pública por Comisión Nacional de Valores. O sea, en este mercado, si bien es mucho más flexible que un mercado formal, este mercado over the counter, por ejemplo, el MAE, esos títulos que cotizan ahí tienen que estar autorizados por CNB. O sea, CNB tiene que autorizar esas acciones, esos bonos que se intercambian en el mercado over the counter. Pero fíjense que dice las exigencias para cotizar en un mercado de este tipo,
que es mucho más informal, es mucho más inseguro de cierta forma, son menores las exigencias que la exigencia para vos poder cotizar un determinado título en un mercado formal. Los mercados formales, en general, entonces, sí van a estar sometidas a esa negociación de los títulos a normas, a reglamentos específicos. Bueno, son los mercados en donde tenemos la organización de, digamos, bueno, acabo con la intervención de agentes, bueno, esto quiero remarcar, agentes oficiales, que vamos a ver los agentes de negociación, de liquidación, de compensación. Hay reglas que tienen que seguir sus agentes, si los agentes no cumplen con esas reglas, pueden ser sancionados por CNB. A su vez, hay una garantía, o sea, los mercados formales, los mercados garantizan las obligaciones. Si no se ejecutan, o sea, si un agente no ejecuta la obligación, o sea, si uno de los agentes, ¿no?, que tiene que pagar, póngase, no paga, cuando estoy en un marco de un mercado formal, el mercado garantiza esa obligación, o sea, debiera responder ante esa inejecución y el mercado pagar, ¿no? Responder por ese agente. Por eso es como que da un marco de cierta certeza negociar en el marco de un mercado formal. Incluso para eso la ley le exige que los mercados tengan fondos de garantía, o sea, que tengan un patrimonio, determinada cantidad de fondos a disposición, porque se sabe que los mercados tienen que responder por las obligaciones que contraen algunos agentes y que no ejecutan, ¿no? O sea, el mercado da una cierta certeza que esas obligaciones se van a cumplir, porque está atrás el mercado, es como contraparte central. Bueno, Comisión Nacional de Valores. ¿Qué consiste Comisión Nacional? ¿Qué es este organismo, no? ¿Cómo se regula? Todo lo que es facultades de CNB, de Comisión Nacional de Valores, están reguladas en la ley 26.831, la ley del 2012, reformada por el 2018. Claramente habla de Comisión Nacional de Valores a partir del artículo 6 y siguientes, y va a hablar de, bueno, cuáles son las funciones de CNB, qué es CNB. Es un organismo autárquico dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, y depende vía Ministerio de Finanzas, pero es un organismo autárquico. Entonces, ¿qué función va a tener? Regular, autorizar, fiscalizar, o sea, un poder de fiscalización de sancionatorio en el desarrollo y ordenamiento del mercado de capitales. Va a dictar normas de funcionamiento, va a poder autorizar o no la cotización de determinados títulos valores en el mercado, o sea, va a decir, bueno, no, esta acción sí te permito ofertarlo públicamente y cotizar en el mercado o no. Va a fiscalizar el comportamiento de los agentes intermediarios, de las sociedades emisoras también, que cotizan en bolsa. Y también, como dijimos, a partir de 2012 va a tener exclusivo poder sancionatorio sobre agentes, sobre sociedades emisoras, ¿no?, sobre intervinientes en el mercado de capitales. Le dije artículo, no sé por qué puse 19, porque es, a ver, perdón, para no ponerles malos artículos. Sí, está bien, porque el artículo 19 habla claramente de cuáles son las funciones de CNB. Artículo 19 y artículo 20. Bueno. Entonces, fíjense el esquema que propone la ley 26.831. La Comisión Nacional de Valores, que tiene un control directo sobre los mercados. Bueno, acá dice que los mercados son sociedades anónimas que tienen con oferta pública, o sea, están organizados como sociedades anónimas, los mercados. Y entonces CNB tiene un control directo sobre intermediarios, o sea, agentes registrados, y también sobre, bueno, otro tipo de agentes, ¿no? Es decir, bueno, todos los agentes intermediarios, las sociedades emisoras, cualquier tipo de partícipe del mercado de capitales, el control directo va a ser de CNB. Y eventualmente le pedirá a los mercados que también fiscalicen, ¿no? Podrá, pero sin delegarle totalmente la facultad de control. Pero sí podrá aliarse y utilizar como instrumento al mercado para también que colabore en ese control y en esta fiscalización de los agentes. ¿Cuáles son funciones de CNB? Artículo 20 y 19 de la ley. En forma directa, inmediata, esto es importante, a partir del 2012, supervisar, regular, fiscalizar, sancionar a todas las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades relacionadas con la oferta pública.
O sea que tiene el control directo de los agentes, ¿no? Para supervisarlos, para controlarlos. Llevar el registro y otorgar, suspender o revocar la autorización de oferta pública de valores negociables. O sea, es CNB la que autoriza que un determinado acción, un determinado bono, tenga oferta pública y entre en el régimen de oferta pública para cotizar en un mercado. Eso lo tiene que autorizar CNB y eventualmente podrá revocar la autorización o suspenderla. Y llevar un registro de cuáles son los valores negociables autorizados a cotizar. También tiene un registro de todos los sujetos, o sea, no solamente, yo le voy a poner a ver si me sale, entonces los valores negociables, pero a su vez de los sujetos autorizados para ofertar y negociar públicamente valores negociables. Bueno, no sé qué me... Quiero ponerlo en rojo. Entonces, de los sujetos autorizados para ofertar y negociar los valores negociables, también lo va a autorizar CNB, le dará autorización o no, para funcionar a los mercados. A los mercados también tienen que estar autorizados por CNB para funcionar. A los agentes registrados que intervienen en la negociación de títulos valores, la autorización tiene que dar la CNB para que funcionen. Van a estar en un registro. Cámaras compensadoras. Las cámaras compensadoras se van a encargar de la liquidación y compensación de las operaciones. ¿Qué más? Funciones de CNB. Aprobar, fíjense que un poco les dije antes, los estatutos, reglamentos y toda normativa dictada por los mercados y cámaras compensadoras y revisar sus decisiones. Porque, digamos, a veces toman determinadas decisiones en cuanto a operativas, o pueden llegar a sancionar, pero por cuestiones meramente operativas, menores, los mercados. O puede ser que también ellos tienen que autorizar, también el mercado tiene que autorizar, no solamente tiene que autorizar a ofertar esos títulos CNB, Comisión Nacional de Valores, sino también te tiene que autorizar el mercado para que esos títulos coticen en ese mercado en particular. Si ese mercado no me autoriza que esos títulos coticen y demás, bueno, yo podré pedirle a CNB que revise esa decisión del mercado. Es decir, bueno, el mercado no me está dejando, ¿por qué? CNB, toco puerta a CNB para que se expida al respecto, ¿no? Y revise esa decisión de mercado. Por eso habla de revisar decisiones. Pero bueno, recuerden esto, que se relaciona con su facultad normativa de los mercados, que esos estatutos, esos reglamentos tienen que ser aprobados por CNB. Y finalmente, bueno, fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias, reglamentarias, son todas facultades de CNB, atribuciones. ¿Qué facultad o qué potestad tiene la Comisión Nacional de Valores para permitir cumplir esas funciones? Bueno, CNB puede solicitar información, documentos a los sujetos, puede requerir esa documentación, información, realizar una investigación, inspeccionar lugares, citar a declarar, tomar declaración, instruir sumarios e imponer sanciones. Bueno, en este caso podrá, pero fundamentalmente la facultad disciplinaria hoy está en manos de CNB. Por cuestiones meramente operativas o menores tendrá facultades disciplinarias CNB. Pero en general la facultad de imponer sanciones hoy está delegada hoy está de manera exclusiva y directa en Comisión Nacional de Valores. O sea que sí, perdón, yo acá les aclaro, está bien, porque estoy pensando en mercados. Cuando les dije, perdón, a ver, corramos. Los mercados, por eso yo les digo operativos, los mercados tienen ciertas facultades de sancionar, pero por cuestiones menores, muy menores en cuanto a operativas. CNB es la que concentra esta facultad, como bien lo ponemos acá, de instruir sumarios sin imponer sanciones. Esta es una facultad hoy directa y exclusiva de CNB, cosa que no lo era antes de 2012, en donde sí estaba en manos de los mercados. Después, bueno, para pedir auxilio de la fuerza, para que la policía, ¿no?, que entra ejecutar algo y que requiera la fuerza pública, por ejemplo, policial, te tiene que pedir autorización a un juez, no lo puede hacer CNB por sí mismo. También para allanar un lugar, por ejemplo, para revisar un lugar privado, una oficina, necesita autorización de un juez. Podrá iniciar acciones, reclamar judicialmente que se cumplan sus decisiones, denunciar delitos,
y solicitar información a cualquier organismo público, cualquier persona humana o jurídica, Son dos facultades que tiene Comisión Nacional de Valores. En algunos casos deberá requerir autorización a los jueces, porque son cuestiones muy delicadas, por ejemplo, allanamiento, donde hay posible violación a propiedad privada y demás, y entonces sí, ahí requiere sí o sí auxilio de la justicia, ¿no? Y requerir autorización judicial. Bueno, caja de valores. ¿Qué es? La caja de valores es creada entonces por la ley, este sistema de caja de valores por la ley 20.643. ¿En qué consiste? Vamos a poner el colorcito, el caja de valores. Lo que se encargan estos organismos es custodia y depósito de los títulos, valores que se negocian en mercado de capitales. ¿Dónde van a depositarse? En general, este tipo, las acciones, bonos, se plasman en títulos. A veces pueden ser títulos cartulares, cartulares, es decir, físicamente lo puedo ver en un papel, o escritulares, ¿no? A través de notaciones en cuenta. Pero ¿en dónde se van a depositar estos títulos? Van a estar depositados y custodiados en caja de valores. En estos organismos, agentes de depósito colectivos, en realidad. Se denominan agentes de depósito colectivo. Uy, perdón. Quiero subrayarlo. Acá. Hoy se llaman, a partir de la ley del 2012, agentes de depósito colectivo. ¿Bien? Estas entidades, estos agentes de depósito colectivo, están registradas ante Comisión Nacional de Valores para recibir estos depósitos, custodiar los instrumentos. Entonces, en este sistema vamos a tener distintas partes intervinientes, ¿no? ¿Cómo podríamos distinguir las partes? Por un lado, la caja de valores, este ente en donde se reciben a depósitos los instrumentos. Y por el otro lado, ¿quién es el depositante de estos instrumentos en caja de valores? El depositante, en general, es el agente que va a jugar el papel de depositante, los agentes. Son los que pueden, digamos, hacer estos depósitos en caja de valores, que podrá hacer por cuenta propia, si son sus propios títulos, porque la gente también puede tener sus acciones, sus bonos de su propiedad, o ajena, o sea, por cuenta ajena está depositando en caja de valores por cuenta de sus clientes, ¿no? Sus clientes son los comitentes. O sea, los comitentes son definitivamente quién es el propietario de esos títulos, quién es el propietario de esa acción. Yo puedo ser la propietaria, pero tengo un agente que me negocia o que se encarga de negociar esos títulos, a quien yo le encargo la negociación de esos títulos, y entonces por cuenta mía hace el depósito en caja de valores. Por cuenta mía, ¿no? En interés mío. En general, no es el titular de la acción el que tiene la potestad de decirle a la caja de valores algo, sino que se hace a través de los agentes, que son los depositantes. Lo que se celebra entre el depositante y caja de valores es un contrato de depósito, y entonces le genera la obligación a caja de valores de luego entregar al depositante, o a quien éste indique, los plazos y condiciones fijadas, una igual cantidad de títulos valores de la misma especie y de la misma emisor, misma especie y demás. O sea, como que no, quizás no me dan exactamente el mismo título o valor que yo deposité. Por eso se dice que es una suerte de depósito irregular. O sea, ¿qué pasa? A ver dónde quiero decirles, dónde está esta parte. Acá. El carácter de las operaciones que realiza se inscribe bajo el contrato de depósito irregular. ¿Qué implica eso? Que los títulos que estamos depositando en caja de valores, como que entran en una masa, que digamos, queda todo indivisible, pierde individualidad esos títulos, y las personas son copropietarias de una parte indivisa, o sea, paso a ser, en vez de propietario de mi título, copropietario de una parte indivisa de esa masa de títulos, en proporción a los títulos que tengo. El comitente o cliente o un agente de bolsa no tiene bueno, esto es un poco lo que les decía en cuanto a depositante y comitente. El depositante, digamos, es el agente, y el comitente o el cliente del agente no tiene el poder de ordenarle a la caja de valores que transfiera un título, que constituya un derecho, una medida cautelar, ¿no? Es decir, el que tiene potestad de ordenar algo a caja de valores es el depositante o el agente.
Bueno, ¿qué más les quiero decir de esto? El comitente, bueno, en realidad también el comitente titular de los títulos puede transferir los títulos en forma total o parcial, o constituir derechos, digamos, ¿cómo se llaman? Medidas cautelares, como puede ser una prenda, ¿no? Constituir algún tipo de derecho sobre esa parte indivisa. Y entonces eso deberá ser anotado o registrado por caja de valores, ¿no? Eventualmente. Se le da la orden a caja de valores para que registre esa venta o esa transmisión o esa constitución de una prenda, ¿no? Por ejemplo. En general, entonces, el agente, que es el depositante, tiene en la caja de valores una cuenta autorizada y en eso se registran, se acreditan o se debitan los títulos que compra o vende. Se van acreditando, se van debitando. Y cada cliente a su vez tiene una subcuenta dentro de la del agente, ¿no? El agente tiene muchos clientes y cada uno tiene una subcuenta. Tengan en cuenta esto, las funciones de entidades de registro, lo siguiente. Esta parte. El funcionamiento de las entidades de registro y depósito se asemeja a un clearing bancario. Para evitar las transferencias físicas de los títulos, se utiliza caja de valores que simplifica las operaciones y permite que se realice a través de compensación de saldos. O sea, en general no es que hay una transmisión de los títulos físicamente cuando se hace una compra o una venta, ¿no? Sino que se acreditan o se debitan en esa cuenta esos títulos. Pero en definitiva, digamos, no es que hay una transferencia física de esos títulos, simplemente anotaciones y registros en cuenta y hace una suerte de clearing digamos, caja de valores, pero simplifica las operaciones de esta manera. Lo mismo que en un banco, que se puede parecer en un banco, hay un funcionamiento similar en lo que se denomina clearing bancario. ¿Qué más qué función tiene además de custodiar los títulos caja de valores? Puede gestionar todos los servicios asociados a esos títulos, o sea, cobrar esos dividendos, por ejemplo, porque los títulos, si es una acción, va generando dividendos. Bueno, Caja de Valores tendrá la facultad de gestionar ese servicio de dividendos y que se acrediten esos dividendos que van generando las acciones, por ejemplo, o intereses, porque si son bonos, se tienen que ir, a veces se van pagando intereses por esos bonos. Entonces esos intereses también, esa gestión y esa administración de cobro de intereses queda en cabeza de caja de valores. No, ahora, ¿qué pasa? A veces una acción, si es una acción, los accionistas a veces tienen que participar en una asamblea, por ejemplo. Yo tengo una acción, tengo la facultad de participar, por lo tanto, como accionista de una sociedad, en una asamblea. Recuerden que las acciones me dan derechos políticos y derechos económicos. Derechos económicos, yo como accionista cobro dividendos de la empresa, si se distribuyen, cobraría dividendos. Si soy accionista también puedo participar en la asamblea y tener voto en la asamblea. ¿Cómo acredito que soy socio, que soy accionista? Bueno, en general a veces se pide un certificado a caja de valores, un certificado un certificado de depósito, y entonces con esto puedo acreditar que yo tengo titularidad de X cantidad de acciones y ir a la asamblea con ese certificado que expidió Caja de Valores. Es lo que les ponemos acá, ¿no? Deberá solicitar de dicho entidad un certificado a fin de poder acreditar la calidad de accionista a la emisora. La emisora es la sociedad que yo soy titular de una acción en una sociedad. Esa acción la adquirí en el mercado de capitales. La sociedad esa de la cual yo soy titular de una acción se denomina sociedad emisora. Eso es importante, digamos, la sociedad emisora es la que puso sus acciones a oferta pública y yo compré una acción. Ahí lo puse en el chat. Bueno, ¿quiénes son los partícipes que contempla la ley? Partícipes del mercado de capitales. Bueno, hoy se habla de agentes registrados. A partir de la ley 2012 se habla de agentes registrados que tienen que cumplir las formalidades y los requisitos que para cada categoría de agente establezca la ley. Y no solamente lo que establece la ley de mercado de capitales, sino también eventualmente CNB podrá emitir algún tipo de exigencia, algún tipo de reglamentación.
Y para inscribirse y actuar como agente debe tener autorización de CNV, o sea, Comisión Nacional de Valores deberá autorizarlo para estos agentes registrados para actuar como tales. Una de las obligaciones de los agentes es guardar secreto, el secreto bursátil, artículo 53 de la Ley de Mercado de Capitales. Es decir, no tienen que divulgar el nombre de las partes, o sea, ellos intervienen en una compraventa de acciones. Hay una parte compradora y una parte vendedora. Bueno, no debieran, no tienen que hacerlo, de acuerdo al artículo 53, tienen que guardar secreto de qué tipo de operaciones se están realizando y los nombres de las partes intervinientes en esas operaciones. ¿Cuándo podrán quedar relevados de ese secreto, de esa obligación de secreto? Es decir, eximidos de esa obligación y podrán revelar esos nombres o esas operaciones, en el caso que así lo disponga la justicia, por un pedido de la justicia, un juez competente, una decisión judicial dictada por tribunal competente, o también cuando se lo requiera Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, UIF, Unidad de Información Financiera, o Superintendencia de Seguros de la Nación, por ejemplo, o sea, entes que pueden relevar a los agentes de esa obligación de secreto. Y también AFIP, es decir, en caso de solicitud de AFIP también quedan relevados de la obligación de guardar secreto. Nunca se va a poder referir estas informaciones que se le piden sobre operaciones que estén todavía en curso de realización o pendientes de compensación o liquidación. O sea, eso no va a poder referirse esa información requerida a operaciones de este tipo, operaciones que estén en curso de ejecución o pendientes de liquidación. No debiera versar sobre este tipo de operaciones la información que se les exige. ¿Quiénes son estos agentes intervinientes? ¿Cómo se los denomina? Bueno, vamos a tener el agente de negociación, por un lado. El agente de negociación es el intermediario, entonces, actúan como intermediarios en esta compra y venta, en estas operaciones en el mercado de valores. Fíjense que, bueno, habla de que son sociedades anónimas, deberán constituirse en carácter de sociedades anónimas, que solo podrán actuar en colocación primaria y en negociación secundaria a través de estos, recuerden lo que les dije que era colocación primaria y negociación secundaria de acciones, era cuando se emitían por primera vez y se suscribían, y luego cuando se volvían a comercializar esas acciones ya suscriptas por primera vez. Entonces solamente van a poder hacer esta negociación a través de los sistemas informáticos de negociación que establezcan los mercados autorizados por Comisión Nacional de Valores. Bueno, los agentes de negociación no van a poder, los agentes de negociación no pueden recibir un cobro del cliente, ni efectuar pagos a los clientes, ni recibir o transferir los títulos valores, los valores negociables, ni custodiar esos valores negociables, ni liquidar fondos, ni valores, o sea que no pueden realizar ninguno de este tipo de acciones, ¿no? Cobrar, recibir dinero o entregar valores, custodiarlos, o sea, corresponden a otro tipo de agentes o organismos. Estoy viendo que está lloviendo, chicos. ¿Está lloviendo? Me parece a mí. Estoy sintiendo. Sí, profe, se regaló. Se largó, ¿no? Oh, bueno. En realidad, los agentes, digamos, van a concertar la operación, ¿no? Pero sí, una suerte. Después vamos a tener el agente específico que actúa como corredor. Fíjense, ahora vamos a terminar de describir la actuación. Bueno, emiten, o sea, digamos, lo que pasa es que intermedian y efectúan la operación directamente, o sea, la actúan por cuenta de y orden de sus comitentes, pero en realidad quien concierta, la concertación de la operación la hacen los agentes entre sí, por cuenta, en interés de sus comitentes, actúa el agente de negociación, pero quien va a comprar y va a vender es un agente contra otro agente, ¿se entiende? O sea, un agente comprador y un agente vendedor, y ellos van a concertar la obligación la operación a través de ese sistema ese marco, ese sistema computarizado que da el mercado.
Bueno, deberán ingresar entonces esas órdenes al sistema computarizado, etc. ¿Qué más? Bueno, a los efectos deben estar registrados ante CNB y para eso tienen que cumplir con todos los requerimientos de garantía, porque CNB, para permitir la actuación de un agente, le va a exigir que constituya determinadas garantías, que tenga determinada solvencia, que cumpla con determinados requisitos. Es decir, para ser autorizado a actuar en el marco de un mercado, el organismo de Contralor controla, digamos, fiscaliza y requiere que esos agentes cumplan con una serie de requisitos. ¿Y qué se busca con eso? Dar que haya seguridad en esas negociaciones, o sea, que no sea cualquiera que actúe como un agente de negociación, digamos, o un insolvente. Entonces se busca que tenga que haya cierto respaldo patrimonial de la persona, que eventualmente constituya garantías, para darle cierto marco de seguridad a las transacciones. Eso es lo que se busca. Cuando yo transo o negocio títulos en el marco de un mercado, ese mercado, al exigirle determinados requisitos para autorizar a un agente a actuar ahí, me está dando una seguridad de quién está siendo habilitado para intervenir en esa negociación. Como yo solo voy a intervenir en el marco de un mercado a través de agentes autorizados, recuerden que para hacer una operación en el marco de un mercado formal, yo tengo que hacerlo a través de agentes autorizados. El agente va a hacer que él tome una orden y en contacto con otra agente van a poder perfeccionar esa operación. Pero son los agentes los que lo hacen. Entonces el mercado, tras de exigir determinados requisitos para habilitarlo a actuar, me da un marco de seguridad, ¿no? Me permite dar mayor seguridad que si no estuviera ese control. ¿Qué libros tienen? Hay determinados libros especiales que tienen que llevar los agentes de negociación. ¿Cuáles son esos libros especiales? Bueno, los libros que exigen generar la reglamentación vigente, la ley vigente, ya hablamos de libros que se exigen obligatoriamente, pero después hay otros libros extras que se exigen por el tipo de actuación, que es el libro de operaciones con clientes, en donde debe establecer, bueno, en qué fecha se concertó la operación y se liquidó, qué cliente es, qué tipo de operación está realizando, cantidad, precio de la operación, contraparte en esa operación, qué aranceles se cobró, comisión, todo un detalle de las operaciones en las cuales intervino, de operaciones de clientes. Y luego un libro de operaciones para cartera propia. ¿Cartera propia qué significará? ¿Qué les parece? Los clientes que ya actuaron con esas personas pertenecen a la cartera del proveedor, digamos. No iría por ahí, Mauricio. Cartera, hablo de un conjunto de títulos, por ejemplo. Cuando digo una cartera, ¿qué conjunto de títulos? Y digo propia, significa acciones de las cuales es titular el agente, o bonos. O sea, la gente puede tener sus propios bonos o sus propias acciones a nombre de él, digamos, como en interés de él. O sea, él está comprando acciones para ganar plata él. Entonces, él tiene una cartera propia y tiene cartera de clientes, o sea, operaciones de clientes. Y operaciones propias. O sea, por un lado están los clientes y por el otro lado las activos que son propios de la gente, ¿no? Que son de su titularidad. Él también puede hacer negociaciones para beneficio de él, comprar o vender acciones, pero en el caso, en interés de él, ¿no? Digamos, por cuenta de él mismo, pero no de otro. Entonces, por un lado están las operaciones de cartera propia y por otro lado operaciones con clientes. Tienen que estar diferenciados en 2 libros. Por otro lado, vamos a tener los agentes de liquidación o agentes de compensación. ¿Quiénes son estos agentes de liquidación o compensación? Uy, quiero poner esto, pero no me permite. Bueno, los agentes de liquidación y compensación podrán realizar también actividades que son propias de los agentes de negociación, o sea, son un poco más que los agentes de negociación, podrán realizar actividades de agentes de negociación y a su vez, o sea, los agentes de liquidación y compensación intervienen en la liquidación y compensación de operaciones, que no es lo mismo que la negociación o concertación de la operación. Una cosa es cuando la concertación de la operación, y por el otro lado, quisiera escribirles, ay chicos, cómo llueve, cómo se siente. Concertación de la operación, que es similar a hablar de
perfeccionamiento del contrato. ¿Recuerdan los términos cuando se perfeccionan? Como bueno, todavía no terminamos de ver, pero van a ver que cuando un contrato se concluye, ¿no? Hablamos de concertación de la operación. Se establecen los términos, bueno, cuál es el precio, cuál es el plazo de cumplimiento. Y después tenemos el momento de la liquidación de la operación, es similar a la ejecución del contrato, es decir, cuando se paga el precio, cuando se entrega el título. ¿Bien? Entonces, los agentes de compensación y liquidación van a actuar en el momento de la liquidación de la operación. Bueno, estos agentes de liquidación y compensación van a poder tener clientes propios, obviamente cartera propia, sus propias acciones a su nombre, y a su vez podrán prestar servicios de liquidación y compensación a agentes de negociación, que están registrados en CNB. Porque recuerden que la liquidación no podrán hacerla los agentes de negociación, sino que tienen que hacerlo los agentes de liquidación o compensación. Entonces pueden prestar servicios de liquidación y compensación a otros agentes de negociación. Ofrecer servicios, se los voy a marcar en color, ofrecer servicios de liquidación y compensación a otros agentes de negociación. Pero a su vez pueden hacerlas para clientes propios o su propia cartera, ¿no? de títulos. Son responsables de cumplimiento entonces ante los mercados, ante las cámaras compensadoras, o sea, deben responder ante el mercado y las cámaras compensadoras, se le exige un determinado patrimonio neto mínimo. O sea, fíjense que estas exigencias de determinado patrimonio busca la ley tener que no cualquiera, que nadie, no cualquier empresa pueda funcionar como un agente de liquidación y compensación. Se le exige determinadas, hay exigencias patrimoniales, en este caso un determinado patrimonio neto mínimo, para dar mayor seguridad a esas transacciones. Estos son agentes de liquidación y compensación integral. ¿Qué implica integral? Que pueden prestar servicios a otros agentes de negociación. Los agentes de liquidación y compensación propios no ofrecen servicios de liquidación y compensación a otros agentes de negociación. O sea, estos servicios, si entran en esta categoría de agentes de liquidación y compensación propio, no prestan servicios a otros agentes de negociación. Solamente intervienen en liquidación y compensación de operaciones sobre cartera propia o para sus propios clientes, pero no para otros agentes. Y también se les exige, entonces, fíjense que acá, como tiene mayores facultades estos agentes integrales, se les exige mayor patrimonio neto que a estos, un patrimonio neto mayor. Perdón, sí, mínimo mayor acá que a estos agentes que tienen menos facultades. Bueno, acá también tenemos registros específicos, contables, que se le exigen a los agentes de liquidación y compensación. ¿Qué libro se le exige? Bueno, libro de registro de operaciones con clientes propios, libro de registro de operaciones para cartera propia, similar a lo que hablamos de los agentes de negociación, y luego un libro de caja. En este libro de caja deberán registrarse todas, digamos, la fecha, el concepto del cliente, a quién le están cobrando, quién es el acreedor, digamos, si es cliente propio, si es un cliente de un agente de negociación, o sea, porque pueden estar hablando de un agente, de clientes, operaciones que pertenecen a clientes de un agente de negociación, no clientes propios. Bueno, y registrarlas entonces todas esas operaciones y esos datos, ¿no? De la fecha de la operación, el concepto, qué valores fueron entregados, qué valores se entregaron, qué valores se recibieron, quién es el deudor, quién es el acreedor, etc. Bueno, todos estos datos tienen que estar en el libro de caja. ¿Sienten como un ruido? Como que... ¿O lo siento yo nada más? ¿Están sintiendo? No, ruido Puedo ser... No, siento como un ruidito, era como un... No sé cómo explicarlo. Les voy a hacer... Perdón, 2 segundos que voy a desenchufar la compu, porque la tengo para cargando, pero no me gusta que esté encima con esta que haya tormenta. 2 segunditos que desenchufo eso, la computadora. Por las dudas.
Sí, yo sé, es mi computadora, entonces se sentía como un ruido, como un soplo, no sé. Bueno. Entonces, tengan presente esto, que esto es otro de los mercados capitales y los agentes de mercado de capitales, es otro de los casos en donde específicamente la norma exige determinados libros especiales que tienen que llevar esos agentes. Estos libros específicos y que registran determinadas operaciones. Estas exigencias especiales están en la normativa de mercado de capitales, ¿no? En la ley de mercado de capitales y normas de CNB. Después tenemos agentes productores, ¿no? Otro tipo de agentes que son los productores, que son personas, pueden ser personas físicas, o sea, personas humanas o jurídicas, registradas ante CNB y realizan funciones de promoción de valores negociables, o sea, promover para que la gente compre o para que la gente realice una transacción sobre un determinado valor negociable. ¿No? Promueven la compra, por ejemplo, de acciones, siempre bajo la responsabilidad de un agente registrado, ¿no? Puede ser un agente de negociación y demás. Bueno, capta clientes para su posterior alta, bueno, como que busca clientes, nos trata de fomentar y buscar clientes, ¿sí? Promover la realización de transacciones sobre determinados activos y la búsqueda de clientes. También pueden prestar servicio de asesoramiento a clientes respecto de las inversiones, y facilita la tarea del agente de negociación, ¿no? Y le busca gente, personas, clientes, posibles comitentes. Bien, entonces, porque la responsabilidad es menor, fíjense que el patrimonio neto mínimo es menor, o sea, no intervienen en las operaciones, o sea, la función del agente productor. Ay, sí, siento el ruido ese. Y ya la desenchufé. Bueno, ¿será mi computadora, chicos? Me preocupa que esté como teniendo problemas. ¿Qué dice como una estática? Ah, lo sienten, ¿no? ¿Será como, a ver, estoy pensando que puedo hacer para... ¿Qué podrá hacer eso? ¿Podrá ser un problema de la computadora? Fíjese si prueba apagando y prendiendo el micrófono. Pero el micrófono yo lo tengo como incorporado a la compu. Ah. O sea, como que no tengo un micrófono separado, sino que está como que el micrófono de la No, notebook. por eso, pero desactivalo del Zoom, digamos, del Meet. ¿Y cómo hago Lo que eso, Mauricio? tenés, ¿Tengo que tocar algo del Meet? A ver, el sí, Meet. aparece como un microfonito y tenés que Cambiar apretar con... eso. A ella no le aparece que ella no está compartiendo Está. pantalla. Claro, estoy compartiendo pantalla. A ver, para en 2 segundos que dejo de Dale. compartir. Y ahora... bueno, ahí probé. Qué sé yo. Bueno, ay, espero que no le pase nada a la compu, chicos, porque de otro día casi me murió y después resucitó, pero tengo miedo que la computadora en algún momento, porque uno la usa mucho, yo con esto de los Zoom, Meet y demás, uno la usa un montón. Y bueno, tiene aguante, pero... Me vuelvo a compartir. Ay, no, paren. Una ventana, acá. Bueno, agentes productores. Entonces, hasta ahora vimos agente de negociación, agente de liquidación y compensación, agente productor. Esto es agente de corretaje de valores negociables. Acá sí tenemos personas jurídicas que van a poner en relación a dos partes. O sea, acá sí tenemos la típica figura del agente, el corredor, ¿no? Pero bueno, los pone, los vincula, ¿no? No va a participar en la conclusión de la operación. O sea que esta sí es la típica figura de corretaje y también va a requerir un determinado patrimonio neto mínimo. Todos estos agentes van a ser fundamentales en lo que es negociación de mercado de capitales. Fundamentalmente agente de negociación y agente de liquidación y compensación. Las operaciones de mercado de capitales en el marco de un mercado formal se llevan adelante no las partes por sí mismas, no es que yo voy a poder comprar y vender una acción por mí, o sea, yo puedo entrar y en un sistema y comprar o vender una acción, sino que eso deberá ser a través de un agente registrado en ese mercado. Quiero, antes de ir a operación de bolsa, oferta pública. ¿Qué valores pueden ser objeto de oferta pública? Bueno,
La oferta pública de títulos valores podrá ser, bueno, voy a poder tener oferta pública también de cereales, también vamos a poder tener los, digamos, más allá de activos financieros, cereales oleaginosos, ¿no? Son productos físicos, también se va a poder dar lugar a oferta pública. Se van a negociar contratos, puedo llegar a negociar en el mercado de capitales, contratos a términos, futuros, opciones. En ese caso no es a través de un título valor. O sea, por un lado tenemos títulos valores, bonos, acciones, obligaciones negociables, pero por otro lado tenemos, por ejemplo, que se puede negociar en el marco de la ley de mercado de capitales, contratos a términos, futuros, opciones. Son distintos tipos de negocios que se pueden realizar dentro de lo que es mercado de capitales. Solamente para que algún tipo de título valor o un valor negociable pueda llegar a ser negociable, o sea, pueda tener oferta pública y negociarse en el mercado de capitales, tiene que ser autorizado sí o sí por Comisión Nacional de Valores. Esto ya se lo había dicho, o sea, sí o sí tengo que tener autorización para que eso tenga oferta pública, ese título, por CNB. Y luego también va a tener, para que pueda ser negociado en determinado mercado, deberá ser autorizada esa oferta pública por el mercado, pero previamente por CNB. O sea, tiene que pasar sí o sí por la Comisión Nacional de Valores, esa autorización. Bueno, sí, si alguien hace oferta pública de acciones o de algún título de valor y no fue autorizado por CNB, va a poder ser sancionado por ese organismo. ¿Qué implica hacer oferta pública? Que yo, si hago oferta pública, si soy una empresa que hace oferta pública de sus acciones, voy a estar sometida a todo un régimen diferente de una empresa cerrada, de una empresa que no hace oferta pública. O sea, se va a buscar con toda esta regulación específica determinadas normas de, por ejemplo, de presentación de la contabilidad de la empresa, de información relativa al desenvolvimiento de la empresa, la administración de esa empresa. O sea, tiene que haber esa información que se pone a disposición de los inversores, va a estar mucho más controlada y se busca que sea la mayor transparencia posible hacia esos inversores. Porque esos inversores no están en la empresa, entonces la ley y el sistema, el Estado, busca que estén lo mayormente informados posibles. O sea, que haya la mayor información posible a esos inversores que están poniendo dinero en una empresa sin conocer y para que les permita también tomar decisiones a esos inversores. Entonces, todo ese régimen de información que se les va a exigir a estas empresas que hacen oferta pública, va en miras a proteger al inversor y a que tenga la mayor información posible. Bueno, ¿qué les voy a decir? A ver, ¿dónde estamos? Bueno, operaciones de bolsa. Bueno, ¿qué tipo de operaciones se realizan en la bolsa? ¿Cómo se pueden clasificar las operaciones en relación a esos títulos valores? ¿Qué son esas operaciones de bolsa? Bueno, todos aquellos contratos, en general son contratos de compra-venta, que se celebran en el ámbito del mercado, dentro de un mercado bursátil, y que recaen sobre determinadas especies de bienes, que son los valores negociables. O sea, todos estos contratos son operaciones de bolsa. Contratos que no solamente es compra-venta, la compra-venta es uno de los contratos típicos, pero puede haber otros contratos de préstamos y demás que se realizan en el marco de un mercado, y sobre los títulos valores, son valores negociables en realidad, más allá de títulos valores negociables. El Código Civil y Comercial de la Nación va a hablar de los contratos celebrados en bolsas de comercio o en mercados de comercio, en el artículo 1429. Y va a decir cuáles son las normas aplicables. Fíjense lo siguiente, los contratos celebrados en una bolsa o mercado de valores o productos, en tanto sean autorizados, en tanto estos, digamos, sean autorizados y operen bajo contralor estatal, se rigen por las normas dictadas por las autoridades y aprobadas por el organismo de control. O sea que estos contratos, el Código Civil y Comercial de la Nación los ve como distintos a todos los demás regulados en el Código. Dice, no, los contratos que se celebran en el marco de estos mercados, sobre valores o sobre productos autorizados por los mercados, van a estar sometidos a una normativa específica, que es la que establezca la autoridad de Contralor, el organismo de control. En este caso, CNV, ¿no? Comisión Nacional de Valores. Estas normas pueden prever, entonces, pueden prever la liquidación del contrato por diferencia, regular las operaciones, contratos de derivados, fijar garantías, fijar márgenes,
establecer, bueno, la determinación diaria de posiciones de las partes, su liquidación y demás. O sea, puede establecer una regulación específica para ese marco, que es ese marco dentro de un mercado y la negociación de valores negociables en ese mercado. Y distinta a una regulación que puede ser distinta a cualquier regulación, por ejemplo, de la compraventa común en el Código Civil y Comercial de la Nación. La compraventa o las operaciones en el marco del mercado de capitales tiene una regulación especial y que puede ser muy diferente a la regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación, la que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cómo se van a clasificar estas operaciones en mercado de capitales? Bueno, en operaciones de contado y operaciones a plazo, como una gran clasificación. Por un lado, operaciones de contado y por otro lado, operaciones a plazo. Las operaciones de contado son características de una compraventa, luego de que es concertada esa operación entre vendedor, el agente, fíjense, entre los agentes compradores y el agente comprador y el agente vendedor, se perfecciona esa operación, es concertada esa operación. Y entonces, en ese momento, digamos, uno tiene que abonar el precio y otro deberá hacer la entrega de los títulos, de los valores negociables. Eso se hace cuando es una operación de contado, esa liquidación, o sea, la ejecución de ese contrato, que es entregar el precio y a su vez entregar los títulos, puede ser inmediatamente, contado inmediato, o dentro de las 72 horas de concertada esa operación. Dentro de las 72 horas, entonces hablamos de un contado diferido, pero máximo 72 horas, para ser considerada una operación de contado. O sea, dentro de esas 72 horas se deberá liquidar la operación, es decir, entregar los títulos y pagar el precio, para considerarlo una operación de contado. Si es una operación a plazo, esto significa que las partes difieren para una fecha futura el cumplimiento de sus obligaciones, la ejecución, la liquidación de la operación. La difieren, la postergan en un momento futuro. Y el tiempo, digamos, se liquida esa operación en un término superior a 72 horas. Porque si era dentro de las 72 horas, hablamos del contado. Pero si es después de las 72 horas que acuerdan liquidarla, hablamos que es una operación a plazo. Como son operaciones a plazo y eso implica riesgos, o sea, a veces riesgos de cumplimiento o no cumplimiento, a veces se le exigen a las partes constituir un margen de garantía, constituir una garantía de esa obligación. Depositar determinados títulos en garantía, por ejemplo, digamos, y establecer esa garantía. ¿Por qué? Porque siempre que una operación se tiene que cumplir a futuro o en un plazo determinado, ese transcurso de tiempo implica riesgo de incumplimiento. O sea, va a ser más riesgoso una operación que yo tengo que cumplir de acá a 3 meses que una operación que ya me comprometí a cumplir pasado mañana. Ese tiempo implica riesgo y por lo tanto se exige constituir determinadas garantías o margen de garantía, que es un porcentaje de la operación, un porcentaje del monto total de la operación. Dentro de estas operaciones a término tenemos distintos tipos o clases de operaciones. Las principales que podemos hablar es, dentro de las operaciones a plazo firme, o sea, ahí comprador y vendedor conciertan la operación en una fecha y se obligan a liquidarla en un plazo, determinan un plazo determinado para su liquidación. Esto es el caso de plazo firme. En el caso del pase es otro tipo de operación. Una de las partes va a adquirir valores o efectos al contado y simultáneamente las enajena a término. O sea, adquiere valor, o por ejemplo, vende valores al contado, entonces vende valores al contado y entonces eso implica que digamos, le dan el dinero, porque los vendió, entonces tiene ingreso de dinero, y a su vez simultáneamente las recompra a término. Se hace la operación inversa. Hay dos operaciones, el mismo contrato y unas operaciones inversas. Por un lado, vende y por el otro lado compra a término. Y la otra, o la otra se la revende a término. O sea, compré, pero, digamos, vendí, pero después recompré a término. Hago la operación inversa. Cuando vendí me ingresa el dinero y después voy a recomprarla en un periodo, digamos, en un plazo determinado, las voy a recomprar a un determinado precio. En este tipo, cuando se da la operación de los pases, esta operación de pase, se utiliza a veces mucho por especuladores, ¿no? Digamos, los que especulan con
especulan también con los precios a los cuales después están los activos, o sea, el precio al cual después podrá vender, porque recuerden que los activos que se negocian en el mercado de capitales, acciones, bonos y demás, continuamente están variando precios de cotización. Entonces puede ser que yo en un momento, bueno, digamos, compré, digamos, cuando me lo compran tiene un precio y me dan un precio, pero después cuando yo voy a recomprar, y ya recompré, por ejemplo, decidí recomprarles después el activo a tal precio, yo ya había pactado el precio cuando decidí recomprarlo a término. O sea, cuando decido recomprar algo a término, ya había pactado un precio en un momento dado, hoy. Pero cuando yo tengo que pagar el precio de esa recompra a término, puede ser que cuando lo tengo que pagar 100 porque yo ya había quedado 100, pero hoy yo esas acciones, que las vuelvo a tener en mi titularidad porque las recompré, esas acciones hoy las puedo vender a más, porque el precio hoy es mayor. O sea, hubo un alza de ese precio, de esa cotización de esa acción. Y entonces, está bien, yo ya había quedado con vos en pagarte las 100, te las pagué 100, tengo de nuevo las acciones. Pero esas acciones, que en su momento creía que valían 100, hoy están a 200. Entonces yo las vendo, las puedo vender a más plazo y a vos te las compré mucho más barato, porque las había comprado a término. Las compré más barato. O sea, hay una, digamos, son complejas las operaciones estas, no, por ahí nosotros no tenemos que tener que. No se les va a pedir a ustedes un detalle como se les pediría a alguien que está estudiando una maestría en finanzas, porque estas son cuestiones muy operaciones financieras y bastante complicadas. A lo que voy con esto es que entiendan lo central de este tipo de operaciones. La persona está especulando con los precios que están cotizando las acciones o bonos y demás. Están continuamente fluctuando en cotización. Y entonces, están especulando. Estas personas que intervienen en este tipo de operaciones especulan constantemente con el alza, al alza o a la baja de estos precios. Y en base a eso realizan operaciones, especulando con el alza o baja. A veces pierden, porque esa especulación y esa expectativa no se cumple, digamos, o a veces ganan, ¿no? Es decir, puede ser que yo te compré a término a 100 y ahora, bueno, está bien, bárbaro, te pagué 100, pero ahora la acción, yo había quedado en pagarte 100 y ahora la acción la puedo vender a 90 o a 80, perdí plata. Ahora, si después yo te quedé en comprarte las 100, pero ahora esas acciones que la puedo vender a 200 o a 150, gané plata. O sea, es muy digamos, estas operaciones se caracterizan por un alto grado de aleatoriedad. O sea, incluso en los textos lo van a hablar como contratos aleatorios. Porque bueno, está el riesgo y el riesgo es parte de la esencia de las operaciones estas, ¿no? Que puedan ganar o perder dinero en base a estas transacciones. Ustedes van a tener en el material alguna descripción de cómo puede dar una operación de pase, le ponen números para que entiendan, pero es un poco lo que les estoy diciendo, esta especulación que hace la gente al alza o baja de los precios. Si no, no tendría razón de ser estas operaciones de pase, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre un pase? Bueno, acá tienen otra operación que es la caución. En la caución es parecido al pase y al mutuo, o sea, una suerte de préstamo garantizado con títulos. Es un préstamo garantizado con valores negociables, ¿no? Es decir, esos valores negociables no es que pasan de una mano a otra, o sea, el comprador o el vendedor no es que yo directamente le entrego al comprador los títulos, sino que si yo soy titular de títulos, soy propietario, perdón, de títulos de valores negociables, puedo depositarlos en el mercado, los deposito en el mercado, unas acciones que tengo. Necesito liquidez, me falta plata, entonces digo, bueno, deposito esas acciones en el mercado y va a haber alguien que tiene excedente de fondos que me va a prestar dinero, teniendo en cuenta que están estas acciones depositadas y eso juega como garantía de este préstamo que me va a hacer. Y esa persona me presta dinero teniendo en cuenta que están estos títulos depositados en el mercado, nadie entrega esos títulos, sino que quedan depositados en el mercado, y entonces se da esta operación por la cual este dador me presta dinero y entonces yo después estoy obligado a devolver ese dinero más algo más, no más un interés, porque obviamente me presta dinero para tener un tipo de ganancia. Siempre garantizado con estos títulos que están depositados en el mercado. O sea, fíjense que la operación es la siguiente: el propietario de las acciones que necesita dinero las vende al contado, por intermedio de un agente de bolsa, las vende, entonces las vendí, recibo dinero por esa venta, a una persona. Y esta a su vez después me las revende, o sea, yo las recompro a término. Después esa persona me las revende, yo la estoy recomprando a término por un precio mayor.
sea, las vendí a 100, pero después yo te las voy a tener que recomprar a 120. Me obligo, digamos, a recomprarlas a 120 y entonces ese 20 es el interés, digamos, de este préstamo, ¿no? Pero en este caso esta es una operación de compraventa, digamos, es una suerte de pase, pero no son entregadas las acciones quedan en el mercado como una suerte de caución o, digamos, de garantía. Incluso acá el mercado dice, bueno, si una parte no cumple con su obligación, como están caucionadas o depositadas en el mercado de las acciones, el mercado después va a poder, ante el incumplimiento de una de las partes, vender esas acciones y satisfacer a la parte que quedó, digamos, a la parte cumplidora, ¿no? Que quedó insatisfecha. Bueno, el mercado se ocupará de asegurarse que haya una respuesta ante ese incumplimiento y se ejecuten, digamos, esas acciones se vendan, las que estaban depositadas, y se pague a la parte que corresponda, ¿no? La parte acreedora. Bueno, después tenemos las opciones, como otro tipo de operación, en donde una parte adquiere un derecho a comprar o vender una determinada cantidad de títulos valores autorizados a un precio determinado, a un precio fijado. O títulos valores, o podrá ser también, hay opciones sobre, digamos, no solamente si podrán ser productos, ¿no? Determinados productos también agrícolas y demás, se podrá haber opciones respecto de eso, de esos productos. O sea, yo adquiero el derecho a que si quiero, para adquirir ese derecho tengo que pagar una prima, ¿no? Es decir, una prima, un precio para adquirir el derecho a futuro, si me conviene, si pienso que me conviene, adquirir una determinada cantidad de valores negociables a un precio determinado que ya fijamos de antemano. O sea, me estoy asegurando precio, porque si hay determinados activos que varían mucho de precio, yo con un contrato de opción me aseguro de que, bueno, lo que estoy pagando es esta prima. Entonces yo sé que el precio del activo al que voy a poder adquirir el activo, al precio que pactamos ahora, más la prima. Me aseguro precio. O sea, me quito un elemento de incertidumbre. Porque recuerden que hay muchos activos que pueden estar todo el tiempo y yo no sé si mañana lo tengo que pagar el triple. Entonces puede ser que ese activo de hoy a 3 meses varíe enormemente de precio. Y eso me da para un negocio mucha incertidumbre. Estos contratos de opciones le dan una suerte de seguro de precio. O sea, yo si adquiero ese derecho a la opción, yo ya sé que ese activo a futuro, si quiero, voy a poder comprarlo al precio que dijimos, bueno, y le sumo el precio de la prima, ¿no? Que es el derecho de opción. O sea, para tener esa opción yo tengo que pagar un precio. Pero ya sé que, pero ese precio es determinado, o sea, es muy claro lo que tengo que pagar. Y me aseguro lo que tengo que pagar. Yo ya sé que tengo que pagar eso. A lo sumo me va a salir esto, comprar este activo. En cambio, si yo no hacía la opción, yo puede ser que este mismo, no sé cuánto va a salir a futuro, cuánto lo voy a tener que pagar. Entonces puede ser que tenga un alto grado de incertidumbre en cuanto al precio. En cambio acá lo aseguro, no tengo una suerte de seguro sobre el precio. ¿Qué más? Entonces, ¿quiénes son las partes en el contrato de opción? El titular del derecho de la opción o el comprador, que es el que paga el derecho a comprar o vender, el que paga la prima, digamos, el que paga la prima. Y por el otro lado, tengo el lanzador o vendedor de la opción, quien es que se obliga a vender o a comprar el título, ¿no? Es decir, que se obliga a que, está bien, yo adquiero el derecho a comprar, pero hay alguien que se obligó a venderme a ese precio más esa prima, ¿no? Entonces, que es el lanzador de la opción. El que se obligó a futuro a que si yo quiero comprar, me lo va a vender. Se obligó ya a vendérmelo a determinado precio. Es el lanzador o vendedor de la opción. Bueno, después tienen la operación de futuros, operaciones de préstamos valores, léanlo, no es necesario, digamos, que se sepan por ahí todas las operaciones que hay en bolsa, porque después van a tener contratos de futuro. Acá en ROFEX, el mercado de Rosario, hay futuros de, digamos, de grano, futuros también de dólar, que no sean Buenos Aires. Creo que el contrato de futuros sobre dólar y divisas se dan en el mercado de ROFEX acá de Rosario, que, digamos, negocian futuros, como otra operación de bolsa también. Bueno, el contrato de préstamo de valores, bueno, léalo después tranquilos ustedes. No es necesario que ustedes sean expertos en finanzas acá, no es la idea de la materia, pero sí que tengan
un mínimo conocimiento de cuáles pueden ser estas operaciones, qué hay operaciones de contado, qué hay operaciones a plazo, y cuáles son algunas de estas operaciones a plazo que pueden nombrar. Y fundamentalmente, qué rol cumple CNB, qué funciones tiene CNB, cómo cambió este rol desde el 2012, a partir del 2012, qué rol tienen los mercados, cómo en términos generales se estructura una negociación en mercado de capitales, qué se negocia en mercado de capitales, quiénes pueden negociar, quiénes son estos agentes registrados, algunas de las funciones de los agentes registrados. Esto es lo que buscamos que ustedes conozcan principalmente. Yo voy a ver si el viernes también podemos terminar de por lo menos referir mínimamente a obligaciones negociables y a fondos comunes de inversión, porque es por ahí no lo vamos a hacer en todas las unidades, hay unas unidades que vamos a ver a unos puntos y otros lo vamos a dejar, y ustedes los van a ver solos. Digamos, las clases de los viernes son fundamentalmente para temas prácticos, no para temas teóricos. Yo voy a tratar de hacer una referencia teórica mínima a obligaciones negociables y fondos comunes de inversión el viernes. Pero en general es excepcional por esta unidad, que es más compleja que otras. Bueno, gente, ¿dudas de esta unidad? ¿Preguntas? Es una unidad más compleja, porque es un tema, me quedó una duda, los contratos a futuro o a término. ¿Son valores negociables? Sí, porque negocia en realidad se lo entiende como que son productos, digamos, contratos que se negocian en el mercado de capitales, en el marco de mercado de capitales. Y otros instrumentos autorizados, ¿cuáles serían? No tengo micrófono. Bueno, instrumentos autorizados en mercado de capitales se negocian, ¿no? Dijimos, acciones, bonos, otro instrumento se llama CDRs, por ejemplo, que son instrumentos propios del mercado de capitales, contratos de futuro, opciones, ¿qué más? Obligaciones negociables, que vamos a hablar la clase que viene, vamos a hablar de obligaciones negociables. Esperen que les voy a poner acá. Paren. Quisiera poner lo que es... ¿dónde qué es? Agentes, operaciones de bolsa, oferta pública. Acá. Dijimos algo, pero ¿qué otros podrán ser de que se negocie en mercado de capitales? Tenemos acciones, bonos, obligaciones negociables, que en realidad son como títulos de deuda de las empresas, no son acciones. Vamos a ver después qué son. Participación en fondos comunes de inversión. Participación en fideicomisos financieros. Podrá negociarse por mercado de capitales, podrá ser oferta pública. Bueno, CDRs, que son un instrumento específico como de acciones, es como un certificado de acciones que están cotizando en otro mercado, por ejemplo en Nueva York, pero yo a su vez puedo negociar sobre ese certificado que refiere a acciones que negocian en otro mercado. ¿Qué más? Bueno, contratos a término, ¿no? Futuros, opciones, son todo tipo de negociaciones, todos son, digamos, activos y contratos que van a negociarse en el mercado de capitales, ¿no? Lo más visible, lo más fácil de analizar es, obviamente, las acciones, los bonos, y obligaciones negociables, que vamos a ver qué son, y hoy es muy común los fondos comunes de inversión, es decir, que en realidad los fondos son grandes empresas que tiene una cuota parte de un fondo común de inversión, y el fondo es el que, digamos, invierte en acciones, que invierte en bonos, o sea, es la sociedad gerente del fondo que va a decidir en qué invertir y en base a eso darte una rentabilidad X a tu participación. Pero vos no es que compras directo vos una acción o un bono, sino que depositas el dinero en el fondo, compras una parte en el fondo y ese fondo va a gestionar y va a invertir en determinados bonos, en determinadas acciones y demás, en opciones, para darte una determinada rentabilidad. Bueno, los fideicomisos financieros y demás, los contratos a término. Bueno, todos estos son valores negociables que se negocian en el mercado de capitales. Bueno, gente, pregunta, yo tengo una duda sobre el parcial. Entra de la unidad 1 a la 5, creo que está hasta la unidad 6, no hasta la 5, sino hasta la unidad 6.
Hice la prueba, esas unidades no entran en el final. En principio, en el final serían a partir de esa unidad. No, a partir de esa unidad, en principio a partir de la unidad 6 en el final. O sea, las que no se tomaron en el parcial. Augusto. Profe, ¿el parcial es un múltiple choice o cómo es? Sí, va a ser un multiple choice. Va a ser multiple choice. Y no creo que no tiene la parte oral que tiene el final. Porque el final tiene que hacer un multiple choice y un oral. Y en el parcial entiendo que va a ser solamente un multiple choice. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Pregunta? ¿Nada más? Bueno. Entonces nos vemos el viernes, que continuamos un poco con este tema. Cualquier duda me mandan mail, me mandan correo, bueno, lo que necesiten. Buena semana para todos, cuídense. Nos vemos el viernes. Chao, chicos. Chao, profe, gracias.